Vou facer dous pequenos recordatorios. Primeiro, darlles as gracias a Fátima e Melisa, que son un aplauso tamén para elas, por favor. Que me están dando as gracias en linguaxe de signos, que son as nosas intérpretes que están aí, que están facilitando pois moito, non solamente aquí coas persoas que nos acompañan a comunicación, senón tamén coas persoas que nos están seguindo polo streaming. Bueno, como vos comentaba antes, xa vos comentamos ao longo do día, agora é o turno de Blanca La Casa. Eu xa me confesei antes como activista, como xornalista e como activista, e agora me toca confesarme como fan. O sea, Blanca está aquí porque estou obsesionada con este libro desde que chegou ás miñas mans hai uns meses, Las hijas horribles, que ademais me recomendaron dúas compañeras xornalistas, unha está facendo así que Claudia Morán e Carolina Sertal. As dúas ademais foron mulleres perigosas aquí, dúas compañeras xornalistas as que lle teño moito agarimo e coas que comparto ademais un grupo de WhatsApp que se chama Aquelarre. Xa vos podedes imaginar, e elas me recomendaron este libro. Bueno, falamos aquí moitas veces neste congreso da maternidade, da crianza, da conciliación, e este era un tema que me pareceu moi interesante, e agora Blanca, que é a autora do libro, vai a falar del, porque fala, non fala da maternidade, senón fala, non sei como traducilo ao galego, da fillidade, da hijidade, non, do feito de ser fillas e de ser fillas das nosas nais nunha sociedade patriarcal. Blanca é xornalista de profesión, é escritora de vocación, publicou este libro o ano pasado, me parece que xa vai pola súa quinta edición, quizáis máis. Blanca publicou, ademais, literatura infantil. Se me permite, Blanca, se me permitides todos, bueno, como son moi fan dela, me teño o libro aquí, que parece que é unha oposición, o sea, completamente cheo de marcas. Quixera ler, antes de darlle paso a Blanca, un párrafo escollido o chou completamente, porque o teño todo marcado. Corremos el riesgo de caer en la trampa de mirarlas a ellas obsesivamente, olvidando que esto va de nosotras, de nuestras vidas y de nuestros presentes, y que tenemos derecho a existir como algo más que como hijas desvinculadas de la, en ocasiones, inquisitiva y castrante mirada materna. Cuando una deja de buscar compulsivamente en su pasado por qué somos como somos, cuando una deja de escarbar en las raíces familiares, rastreando el porqué de nuestros males, sucede que no nos queda otra que apoderarnos de nosotras, de lo que nos pasa y de nuestras vidas. Una vez sabido, identificado y cercado el trauma familiar, llega un momento en el que permanecer en el lugar que ya fue nos impide estar en el que es y en el que será. Y sobre todo, nos priva de convertirnos en adultas, empezando entonces, y ahí, la posibilidad del verdadero cambio. Un aplauso para Blanca La Casa. Bueno, hola, buenas tardes. Lo primero, agradecer a Diana la presentación y a Diana y a Susana la invitación. Y me hace mucha ilusión estar aquí. Y, por supuesto, a todas las instituciones y a los técnicos y al equipo que hacen posible este encuentro. Yo nunca había venido, espero repetir en calidad de oyente, porque bueno, me parece que son importantes ocasiones para encontrarse, para aprender, para escuchar y sobre todo, bueno, esa gozada que a veces sucede tan poco y cada vez menos, ¿no?, de encontrarnos en un lugar seguro. Así que, bueno, vivan los lugares seguros, ¿no? Bueno, me gustaría empezar contándoos por qué escribí Las hijas horribles, porque creo que bueno, es interesante, ¿no?, para ubicar un poco lo que os voy a contar después. Yo tenía un programa en M21 que se llama La Flaneadora, era un programa temático y decidí, es un programa que, por cierto, con el cambio de gobierno se lo cargaron el programa y absolutamente todo el archivo histórico de programas que habíamos hecho. Bueno, esas cosas que hacen determinados
entes, en fin. El caso es que uno de los programas lo dediqué a las madres. Bueno, era un programa en Madrid, en una emisora local, y de repente despertó muchísimo interés. Me escribieron muchísimas personas en una radio que, insisto, no dejaba de ser local, ¿no? Y bueno, vi que ahí había un melón que no se había abierto, ¿no? Muchísimas oyentes me decían, es que no me atrevo a decir que me llevo mal con mi madre, es que no me atrevo a decir que tengo una mala relación con ella, es que me siento culpable, me siento mal. Yo, para preparar ese programa, me leí Apegos feroces de Vivian Gornick, que imagino que muchas de vosotras aquí os habéis leído. Y bueno, Vivian Gornick es una escritora que, bueno, me saca 20 y tantos años, o 30, no sé, 30 creo. No es de mi país y no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Y sin embargo, yo leyendo ese libro podría haber subrayado el libro entero. De hecho, lo tenía subrayado entero hasta que dije, bueno, ya voy a parar porque total, ¿no? Y había frases exactamente iguales que las que yo mantenía con mi madre. Y me pregunté, ¿cómo es posible esto, no? Entonces, tuve la sensación que en esa bueno, falta de comunicación que sucede a veces entre madres e hijas, que no sucede siempre, afortunadamente, pero creo que es bastante transversal y más general de lo que a veces se nos ha dado en entender. Había habido cierto interés en mantener eso aislado, ¿no? Una especie de ley del silencio por la cual tú no podías decir que te llevabas mal con tu madre o que tu hija era tal, ¿no? En ese siempre divide y vencerás. Porque además me parecía que demasiada casualidad que todas las madres fueran iguales y todas las hijas también lo fuéramos, ¿no? Hijas hechas en serie y madres hechas en serie, no me cuadraba. Entonces quise investigar, digamos que había algo ahí que se nos estaba escapando y bueno, de repente caí en muchísimos factores ambientales, factores culturales, factores sociológicos, factores políticos, históricos y, cómo no, y para sorpresa de nadie, me di de bruces con el patriarcado. Mientras estaba preparando este libro, pasó una cosa que creo que sucede mucho en cualquier investigación, yo creo que en cualquier investigación y en cualquier creación artística. Y es que yo creo que cuando uno está buscando algo, a veces la vida te va regalando cosas, ¿no? Te va poniendo en el camino cosas que no esperabas. Y fui a ver un documental que se llama Manipulación, Sexo, Cámara y Poder. A mí me gusta mucho el cine y de hecho hoy voy a hablar casi todo el rato de cine. Y fui a verlo por casualidad. Es un documental que en aquel momento era imposible de ver, ahora mismo está en Filmin, os recomiendo que lo veáis, para mí es obligatorio y es obligatorio para cualquier persona que se dedique al audiovisual. Es un documental de 2022 de Nina Menkes que, digamos, que pone el foco en el male gaze, ¿no? El male gaze, os explico muy brevemente, es la mirada masculina en el cine. Es como hemos visto todo lo que hemos visto, o gran parte del audiovisual que hemos visto, a través de una mirada masculina. Para mí lo interesante y lo revelador de este documental fue que, lejos de quedarse en un plano, digamos que teórico, abordaba la cuestión desde un punto de vista práctico. ¿Cómo? Pues diciendo cómo todas esa mirada masculina se representaba en herramientas cinematográficas. Os pongo un par de ejemplos. Pues cómo se paneaban, por ejemplo, los cuerpos de las mujeres, ¿no? Incluso se troceaban. O sea, de repente estás viendo un trozo de un culo. Eso no pasa con los hombres. El uso, por ejemplo, de la luz. No es el mismo cuando se ilumina a un hombre que cuando se ilumina a una mujer. Hay un caso concreto que a mí me llamó muchísimo la atención, una película que probablemente hayáis visto todas, que se llama La dama de Shanghái, es una película del año 47 de Orson Welles. La protagonista es Rita Hayworth y Orson Welles. Entonces, cuando Rita Hayworth es iluminada, está hecha de tal manera que parece que tiene dos dimensiones. No, parece que no tiene vida, es el filtro Sara Montiel, para entendernos, esta cosa, ¿no?, que parece que está opacada. Y luego, normalmente son planos estáticos, cogidos desde arriba. Ella es un objeto de deseo. Ella no tiene, digamos que, o sea, no tiene un guión, no actúa, ¿no? Sin embargo, en esa misma película, los hombres, cuando son iluminados, están iluminados en 3D. Tienen tridimensionalidad, tienen fuerza, hacen cosas y sobre todo suelen estar en acción, no son planos estáticos mirando estáticos hacia nada, ¿no? Y eso es en la misma película.
en la Dama de Shanghái. O sea, y yo recuerdo que cuando vi ese documental pensé, ¿cómo es posible que yo que he visto tanto cine y que me gusta tanto el cine, todo esto no me haya dado cuenta, ¿no? Entonces, ver aquello me hizo pensar en cómo nuestra mirada como hijas está sesgada y condicionada por todo lo que hemos visto en el cine, cómo nuestros constructos sobre la maternidad lo están, pero también sobre la hijidad. Cómo son las madres perfectas, o casi peor, cómo debería ser una madre. Cómo son las hijas, o algo más envenenado, cómo debemos comportarnos para ser buenas hijas. A lo largo de la historia, los hombres han vertido sobre nosotras deseos, fantasías y sueños, pero también obligaciones, cánones y patrones de comportamiento. Nos han dicho que estaba bien y que no. Viendo el documental de Nina Menkes, me di cuenta que absolutamente todo lo que cuenta era aplicable a mi libro. La idea que tenemos de cómo se ejerce como madre es la de un señor que obviamente no ha sido madre ni lo va a ser. Pero también, y de esto no me había dado cuenta hasta ese momento, también esa mirada está sobre lo que es ser hija, ¿no? Y también, y de esto tampoco me había dado cuenta, de yo como hija, cómo deberían ser ellas, nuestras madres. Esa idea que yo tengo o tenía de la maternidad es una mirada también que me ha sido dada por estos directores, ¿no?, masculinos. Resulta absolutamente imposible que por muy trabajada que esté una, por mucho feminismo que haya leído o mucha sororidad que desarrolle, todas esas ideas ancladas en el más carpetobetónico de los patriarcados no nos haya calado. Es lluvia fina. Estaba en las películas que vimos de pequeñas, estaba en los anuncios que echaban en la tele y que siguen echando. Y sigue estando en muchos de los productos audiovisuales que nos siguen colando, ¿no? ¿Que por qué sucede esto? Pues la respuesta es bastante sencilla, porque son ellos quienes nos han contado y nos siguen contando, cada vez menos afortunadamente, lo que nos pasa. Y lo siguen contando a través de, como dice bien Menkes, a través o amparándose en un fenómeno que se llama suspension of disbelief. No sé si lo conocéis, es la suspensión de incredulidad. Este es un fenómeno que es fascinante y que, o sea, yo cuando lo aprendí me pareció, claro, de esas cosas que no sabes y que cuando de repente las sabes dices, ah, coño, vale, ahora lo entiendo todo. Bueno, es un fenómeno por el cual básicamente uno es capaz de creer y dar por veraz todo lo que ve. O sea, quizá no que los hombres vuelen o que vayan a venir los marcianos a invadirnos, o quizás sí, pero sí que una buena madre es así o asá y que una buena hija tiene que ser de esta manera, ¿no? Es un fenómeno que se da cuando uno está simplemente contemplando algo en una pantalla, se cree lo que está viendo. Además, vamos a pensar que estamos hablando de un patrón bastante uniforme, ¿no? Porque las voces disidentes, en este sentido, están empezando a llegar ahora que somos nosotras las que estamos empezando a contar nuestras historias. Hay muchas directoras ahora que nos están contando historias de hijas y de madres. Os pongo un ejemplo porque me gusta mucho y porque además es amiga mía, que es Celia Rico, ¿no? Ahí está, pues, Viaja al cuarto de una madre o Los pequeños amores. Y de repente tú estás viendo algo que te suena de verdad, no unas cosas que pensó un señor en las cuales no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? O por citar, por ejemplo, una cosa más moderna de hace nada, el último disco de Amaya. Hay una canción que ha salido como single que se llama Maps, M-A-P-S, y que ella dice, esos años no volverán nunca más, date cuenta, mamá, que no vas a cambiarme. Sabes que ya tengo una edad, no lo hago tan mal, estoy harta de justificarme, estos años no volverán nunca más. Pues de repente es alguien que está contando algo que muchas hijas en algún momento hemos sentido y que yo, sinceramente, a ningún hombre le he visto contarme eso en ninguna pantalla, ¿no? Estos, bueno, son solo algunos ejemplos de cierta disidencia hijil. Permitidme el adjetivo inventado. Las hijas nos rebelamos y decimos que igual no podemos o no queremos ser como se supone que hemos de ser. Pero hacerlo es desoír una tradición centenaria, es demoler construcciones soberbiamente armadas y apuntaladas. Así que, bueno, cuando me di cuenta de esto, pues tuve más ganas todavía de meter películas en el libro, que, como os digo, meto bastantes, ¿no? Meto bastantes porque además creo que hay algunas que probablemente hayáis visto y la lectora, cuando lo está leyendo, pues rápidamente hace la identificación, ¿no? Pero quería dejar claro que parte del problema en esta tensión entre la relación madre-hija era que nos habíamos criado en un cine hegemónicamente masculino, que ha estado impregnada de esa visión masculina, ¿no? Y escapar de eso pues, era bastante imposible, porque quieras que no, va penetrando. Hay un libro que leí para mi libro que se llama La madre terrible en el cine de terror, de Javier Parra,
que cuenta algo que también me hizo bastante petar la cabeza, ¿no? Dice que, bueno, cuenta como hay una madre, la madre, digamos, de los años 50, ¿no? Del cine clásico, por así decir, que es una madre sumisa, abnegada, que lo da todo por sus hijos, esa madre ángel del hogar, ¿no? Todos los melodramas de Douglas Sirk que podemos pensar. Y de repente hay un momento en el que no se sabe muy bien por qué, si no se quiere mirar, y ahora os diré por qué. De repente irrumpen en el cine las madres terribles. De hecho, si os dais cuenta, en el cine de género, ¿no? El cine de terror, que yo soy muy fan, la madre es, vamos, ¿no? Es la madre loca, la madre terrible, la madre poseída. O sea, quiero decir que es una figura que pesa mucho en el cine de terror. El padre terrible no tanto, sin embargo. Y entonces, entre una cosa y la otra, ¿qué sucedió? Pues justo en medio se publica El segundo sexo de Simone de Beauvoir y llega esa ola feminista. Aquello fue una respuesta de Hollywood, decir, uy, estas señoras que estaban muy bien en su casa, haciendo ángeles del hogar, a ver si se nos van a desmandar y se van a convertir en mujeres además de madres, ¿no? Y entonces era una forma de decir, esas mujeres que si se desmandan, lo que va a pasar es que se van a volver locas y os van a volver locos a vosotros porque van a crear absolutamente monstruos, ¿no? Entonces, bueno, he escogido algunas películas porque, bueno, me parecía que era divertido el sábado por la tarde, sesión de un poco de cine de tarde, ¿no? Para ilustrar algunos de los ejemplos y algunos de los conceptos de los que hablo en el libro. Entonces, bueno, a ver si soy capaz de hacerlo bien, porque soy un poco torpe, así en general. A ver. Vaya, ¿no están los subtítulos? ¿No están los subtítulos? Bueno, pues entonces tenemos un problema. I'll never get pregnant. ¿Me voy a parar? I'll never have children. No sé dónde para esto. Bueno, pues ahora tenemos un problema. Bueno, pues nada, voy a improvisar. Bueno, esto no estaba preparado, vaya desastre. Se supone que había unos subtítulos ahí, pero bueno, no os voy a hacer verlo en inglés. Bueno, esta película en Inseparables, ahora ya sí que voy a citar de memoria, así que lo siento mucho, va a ser todo, en fin, bueno, espero que me sepáis perdonar. Bueno, hay una película de David Cronenberg que se llama Inseparables. Inseparables es la historia de, bueno, no os voy a contar la historia porque tampoco viene mucho al caso, pero digamos que hay una escena que para mí es muy interesante. Hay un momento en el que esta mujer que estaba abrazada a este señor, que a la sazón es su ginecólogo, bueno, en fin, en el que ella está deseosa de tener un hijo, ¿no? Y entonces ella le dice al ginecólogo, en este diálogo, le dice, es que si no tengo un hijo, nunca dejaré de ser una niña, nunca seré una mujer del todo, ¿no? Yo cuando vi esa película, que ya la había visto y la estaba justo viendo cuando estaba escribiendo el libro, claro, es que me petó la cabeza, porque me parece que ahí está la mística de la maternidad, ¿no? En todo su esplendor. O sea, realmente una mujer que no es madre nunca es mujer del todo, ¿no? O sea, es esa cosa de solo te completarás como mujer si eres madre, que a fecha de hoy es verdad que ha desaparecido bastante, pero sigue sucediendo. O sea, ¿a cuántas mujeres le preguntan, ¿pero tú no vas a tener hijos? O sea, eso, por ejemplo, Maribel Verdú lo ha dicho 500.000 veces, que a sus compañeros actores no se lo preguntan y a ella siempre le preguntan. Pero ahora ya no, porque yo creo que ya han dado por supuesto que ya no va a tener hijos. Pero bueno, en fin. Y luego otra cosa que también me parece espeluznante, ¿no? de esta secuencia que no estamos pudiendo ver, pero bueno, es que la maternidad parece que es el único rito iniciático para pasar, digamos, que de la infancia a la adultez. O sea, realmente tú solo te completas y te conviertes en adulta cuando eres madre. Y eso me parece una cosa terrorífica, porque hay algo ahí que hace que las mujeres se sientan impelidas y se sientan obligadas a ser madres. O sea, si no eres madre, no eres nadie, ¿no? Esto quizás ahora a algunas de las mujeres más jóvenes que estéis aquí os suene un poco raro o a chino. Yo creo que no, porque yo creo que sigue sucediendo cada vez menos. Pero hay toda una generación de mujeres que desde luego bueno, se criaron con esa idea, ¿no? En el libro entrevisté a
a mujeres, hay testimonios de muchas mujeres y entrevisté a mujeres, de la más joven creo que tiene 32 y la más mayor 50. Y bueno, digamos que las madres forman parte de una generación que vivieron, en el caso de España, parte de la dictadura, si no toda entera, y que crecieron absolutamente convencidas de que su único papel en la vida era ser madres, ¿no? Y los cuidados que se escriben en femenino, etcétera, etcétera. Entonces, es muy complicado cuando a ti te educan en digamos que en esa idea, que luego tú no hagas presa sobre tus hijas, porque tus hijas son tu posesión. Es el metro cuadrado que te han dado de poder son esas, son tus hijos y muy en especial tus hijas, ¿no? Entonces, claro, el hecho, o sea, las posibilidades de que eso salga mal son altas, ¿no? O sea, cuando realmente tu única función en la vida es ser madre, ¿cómo vas a dejar tú de ser madre? Nunca, jamás vas a permitir que eso suceda, ¿no? De hecho, en Viaje al cuarto de una madre, esta película que os mencionaba al principio de Celia Rico, es una película en la que, bueno, pues empieza con que hay una mujer que además creo que acaba de enviudar y está conviviendo con su hija en un pueblo, ¿no? La madre es costurera y la hija se ve que va a seguir ese camino, ¿no? En esa cosa también que hay de juego de espejo siempre entre la madre y la hija, tienes que seguir, tienes que hacer eso que yo quiero que hagas, etcétera, ¿no? Y entonces hay un momento en que esa niña, bueno, esa niña no es una niña, es una joven, dice que ella se quiere ir a Londres a aprender inglés y bueno, a buscarse la vida y a ver qué quiere hacer, ¿no? Y entonces la madre le dice, ¿y ahora qué? Ella se dice, ¿y ahora qué? Porque realmente a partir de ese momento ella no tiene identidad. O sea, toda su identidad ha sido conformada con una sola misión, que es la de ser madre, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que muchas veces en muchos análisis bueno, sobre sobre las madres tóxicas, que es una expresión que absolutamente detesto y que deberíamos erradicar para siempre jamás, se nos ha pasado por alto o se nos ha colado, ¿no? Otra de las películas que os quería poner, que no os puedo poner... Ah, bueno, mira, esta sí os la puedo poner, porque está justo, creo. A ver, vamos a intentar. A ver. Perdón, esto era fabuloso y iba a quedar fenomenal, pero bueno, sí, esta. Esta es una película que se llama Mi hija Hildegard, que yo creo que probablemente os suene, ¿no? Es una película de Fernando Fernán Gómez del año 77 y cuenta un caso real. Antes de poneros esto, os voy a contar el caso real porque a mí me parece espeluznante y me parece que describe muy bien el lugar en el que se han, digamos que, desarrollado las relaciones maternofiliales, ¿no? Bueno, Hildegard Rodríguez Carballeira era una joven abogada concebida por su madre, Aurora Rodríguez Carballeira, con una misión muy concreta, que era encabezar la lucha feminista. Entonces, para ello tenía que cumplir varios requisitos y el más importante era que en ningún momento podía enamorarse de un hombre ni entrar en contacto con hombres. ¿Qué sucede? Que la desdichada de Hildegard incumple el mandato y eso le cuesta la vida, porque su madre la mata. La mata el 9 de junio de 1933. Es un caso famosísimo que probablemente lo hayáis leído, creo que se acaba de hacer una película al respecto o una serie, ¿no? La Virgen Roja. Entonces, os he traído esto para que veáis, porque me parece muy interesante este diálogo, que como este sí está subtitulado, lo podemos ver. Bueno, dice, no tienes derecho a hablarme así, le dice la madre a la hija, ¿no? Todo lo que he hecho en la vida, todo lo he hecho por ti, sacrificándome yo. Y le dice la hija, ¿estás segura? ¿No será al revés? Me das pena, mamá, ¿no? A mí esto me resulta muy, no sé, esa cosa de la madre fagocitando a la hija, ¿no? Pero amparándose en un sacrificio que no es tal, ¿no? Como una especie de circunstancia eximente, ¿no? Y algo que para mí también es muy interesante, y es que esa mujer, además está muy bien contado en la película, digamos que vuelca en su hija todas las frustraciones que una sociedad absolutamente machista, patriarcal, no le dejó hacer. Entonces es como, yo no he podido hacer esto, esto, esto y esto, y esto lo va a hacer mi hija. Yo querría haber acabado con los hombres y esto lo va a hacer mi hija. Y entonces, como no está cumpliendo mis designios, pues la mato, ¿no? No, vamos a quedarnos un escalón más abajo, no en matarla, sino en enfadarme, en hacer chantajes emocionales, etcétera, ¿no? Que es
que es algo que fue una constante a lo largo de los testimonios de las mujeres con las que hablé, me decían todo el rato esto, ¿no? De hecho, el título de Las hijas horribles surgió precisamente de eso. Yo estaba hablando con una de las mujeres que me estaba contando la relación con su madre y me decía, no recuerdo exactamente qué era, pero algo tipo, es que yo no llamo a mi madre todos los días y me siento una hija horrible. Y yo dije, y lo dijo con una pena como si me hubiera dicho, es que he intentado envenenar a mi madre, ¿no? Me siento una hija horrible. Entonces, creo que hay una disonancia terrible entre la percepción que tenemos de lo que tenemos que ser como hijas y lo que somos, que es la misma que sucede entre las que sois madres, que yo no lo soy, entre esa perfección de madre, ¿no? Entre lo que supone ser madre y lo que sois. O sea, creo que siempre la percepción que tenemos de cómo cumplimos determinadas tareas está absolutamente distorsionada, pero está distorsionada por esta cultura, ¿no? Que nos viene desde arriba, que es el marco en el que nos movemos, que es una cultura absolutamente patriarcal y que está muy dada por este cine que no estamos pudiendo ver. Bueno, voy a intentarlo otra vez, porque yo confío en que a lo mejor el siguiente de repente sí está subtitulado. Vamos a ver. Why don't you love Tampoco, me, bueno, Mama? pues nada, no lo voy a intentar más, ya está, da igual, es una pena. Bueno, vamos a hablar de Corazón Salvaje. ¿Alguien ha visto Corazón Salvaje aquí? Sí, unas cuantas, ¿no? Bueno, esto nos va a ayudar. Corazón Salvaje es una película de David Lynch del año 90, que además David Lynch acaba de fallecer. Y es una película que cuenta la historia de un forajido que tiene una relación de amor con una chica, que son Sailor y Lula. Es una típica historia, pues bastante pop y yo siempre la vi así, hasta que la volví a ver para escribir este libro. Y de repente dije, pero qué demonios. En esta cosa que os pasa, que probablemente os haya pasado a todas alguna vez, de pensar que estáis embarazadas y que solo veis embarazadas por la calle, ¿sabes? ¿Qué dices? Pues a mí esto me pasó, ¿no? De esta obsesión que tenía yo con el tema de hijas y madres, de repente yo veía que todo hablaba de hijas y madres. Pero es que en este caso lo vi claro. Corazón Salvaje en realidad habla de la relación entre Lula y Marieta, su madre, ¿no? Que además, por cierto, como Lynch no daba puntadas sin hilo, pues las actrices son Diane Ladd y Laura Dern, que eran hija y madre en la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que Diane Ladd no quiere que su hija tenga una relación con Sailor. De tal manera boicotea esa relación que consigue que lo metan en la cárcel. Imaginaros, o sea, es una madre, vamos, entrometida, en fin, bueno, todos los adjetivos que podáis meter ahí, ¿no? Y entonces hay un momento al final de la película que a mí me pareció de esos ejercicios así cinematográficos finísimos, ¿no? En el que ya va a salir de la cárcel Sailor, porque os digo que estaba en la cárcel, y entonces Lula pretende reunirse con él, ¿no? Y la madre está desesperada, porque ve que su plan ya, de repente su hija se le va a su niñita, ¿no? Su niñita, que es una señora que, por cierto, había tenido ya un hijo de este señor, o sea, era una señora, en fin, una señora. Y ay, que mi niña que se me va, que se me escapa, que ya no cumple mis designios, ¿no? Que no la tengo amarrada. Entonces hay una conversación telefónica dramática en la cual Lula le dice a su madre, voy a hacer lo que me dé la gana, ya no eres mi dueña, ¿no? O sea, me voy a reunir con Sailor, que es el hombre con el que quiero estar, y voy a hacer mi vida fuera de ti. Ella se pone a gritar desesperada y hay una imagen que a mí me parece preciosísima en la cual ella tiene una copa en la mano mientras están hablando por teléfono y al terminar, al colgar y decirle a su madre hasta aquí hemos llegado, tira el vaso y el vaso cae, el agua o la bebida cae justo en un marco, en el marco del retrato de la madre, y el retrato de la madre se evapora. Entonces me parece una cosa preciosa porque es una manera de contar esa cosa de Freud de matar al padre, ¿no? Que no es matar al padre, en este caso es matar a la madre, pero me parece una metáfora maravillosa de decir, es que hay que romper los lazos a veces. Y sobre todo una cosa de la que me habló mucho una psicóloga que entrevisté para el libro, Lucía Fernández Peinó, que me ayudó mucho a entender todos estos conceptos. Me decía, el proceso de diferenciación es fundamental en la relación madre-hija y muchas veces no se da. Está esa cosa del mini yo, de que ella sea como yo y que al mismo tiempo esa cosa de quiero siempre satisfacer a mi madre,
¿no? Ser un poco, bueno, víctimas un poco de ese vínculo que puede ser precioso, pero también puede ser absolutamente agónico y tiránico, ¿no? Y bueno, quería acabar, es rarísimo esto, hablar de películas y sin verlas, ¿eh? O sea, me está resultando, estoy haciendo un esfuerzo titánico yo también. Bueno, quería acabar con una película que se llama Jeanne Dielman. Jeanne Dielman 23, que du Commerce, 1080 Bruselas, que es una película de Chantal Akerman, que no sé si os sonará o no. Hay una revista que se llama Sight and Sound, es una revista de cine muy prestigiosa. Entonces lleva años, muchísimos años, que cada década, digamos que da las 10 mejores películas de la historia del cine, ¿vale? Votan una serie de críticos y decide cuáles son las 10 mejores películas del cine. A lo largo de las últimas décadas, muchas, pues la lista estaba encabezada indefectiblemente por Chaplin, Kurosawa, John Ford, Hitchcock, Orson Welles, bueno, los grandes señores del cine, ¿no? Y en 2022, ¿qué sucede? Que en esas 10 primeras hay 2 mujeres. Una es Claire Denis con Bot Hawaii, que es una película maravillosa que reflexiona sobre ciertas masculinidades, muy interesante. Y otra es esta que os decía, Jeanne Dielman. Jeanne Dielman de repente es la mejor película de la historia del cine. Os podéis imaginar cómo se pusieron los señores del cine, ¿no? Los críticos diciendo que era eso, que esto era una vergüenza, que la cuota, que la paguita, bueno, en fin. A todo esto añadémosle que para más Inri, esta película, que dura 201 minutos, o sea, es larga, narra 3 días en la vida de una ama de casa. O sea, imaginaos los señores rasgándose las vestiduras diciendo ¿a quién coño le importa la vida de una ama de casa, ¿no? Bueno, y encima mejor película de repente de la historia del cine. En estas 3 horas y pico lo que estamos viendo es a una mujer empanando filetes, bueno, haciendo la cocina, no sé, limpiando la casa, ocupándose de su hijo. Os aseguro que no es aburrida, y creedme. Es una película que tiene un tono muy monocorde, pero que ves como esa alienación va haciendo presa en ella, ¿no? O sea, como poco a poco le va devorando la vida, porque ella no tiene vida, ella simplemente se dedica a cuidar de otros, en este caso de su hijo, y a hacer unas tareas absolutamente repetitivas que en ningún momento ni la representan, ni la colman, ni nada, ¿no? Y entonces hay un momento en el que creo que es prácticamente la parte más dialogada de la película. El hijo le pregunta bueno, que por qué se casó con su padre, ¿no? Que por qué le tuvo. Y entonces ella le contesta, sin cambiar el tono, dice, no sabía si quería casarme, pero era lo que la gente hacía. Eso era lo que había que hacer, ¿no? Y entonces le explica muy resumidamente que bueno, que ella simplemente quería tener un hijo y un hogar y que eso pasaba por un matrimonio, por estar con un señor que probablemente ni le interesara, ni le quisiera, ni nada. Y es terrible como lo cuenta, ¿no? Y creo que es la historia de muchas mujeres de esa generación, de muchísimas. O sea, que realmente no pudieron elegir. Hay un libro de Orna Donat que se llama Madres Arrepentidas que precisamente habla de eso, ¿no? Y además de la imposibilidad de decir, no, es que yo me hubiera gustado no ser madre, porque eso ya te convierte en una especie de ser mitológico del Averno, eres satánica, ¿no? Y entonces, a toda esta exposición, el hijo contesta, si yo fuera mujer, no podría acostarme con alguien a quien no amara. Y la madre le contesta, no lo sabes, no eres una mujer. Yo cuando vi esto pensé, wow, qué manera más alucinante de contar lo que le ha pasado a toda una generación de mujeres y de contar que la mirada masculina, en este caso del hijo, es que no entiendes nada. Que no entiendes nada. Claro que no lo entiendes porque no eres una mujer, ¿no? Y al mismo tiempo pensé, eso es lo que nos pasa un poco a nosotras, mujeres, hijas, cuando juzgamos a nuestras madres. Entrevisté para el libro a una historiadora llamada Matilde Peinado y me habló de un concepto que me pareció muy interesante. Me dijo, es que cuando estamos haciendo esta cosa de por qué mi madre se quedó, por qué mi madre no hizo, por qué mi madre, las estamos juzgando desde el presentismo, desde nuestro presente, un presente en el cual bueno, gracias a Dios tenemos ciertas conquistas feministas, aún nos quedan muchas, pero desde luego más que la generación de nuestras madres. Se habla de salud mental,
cosa que en la generación de nuestras madres aquello, vamos, era una broma, y ya se puede hablar de determinadas emociones, ¿no? Entonces, estar juzgándolas a ellas tan duramente y diciendo es una madre tóxica, es una madre cual, es una madre sin tener en cuenta este marco, también es una victoria del patriarcado, porque quitar el marco es una victoria del patriarcado siempre, o sea, digamos que rebajar el conflicto. Bueno, rebajar el conflicto, digamos que al cuerpo a cuerpo, ¿no? Dejarlo en es que es mi madre, es que soy yo, ¿no? Muchas de las mujeres que leyeron el libro me escribieron, me han escrito muchísimas, y muchas me decían, lo que más me ha gustado del libro es sentir que no solo me pasa a mí. Y creo de verdad que eso, lo digo, lo vuelvo a repetir porque lo creo firmemente, es una victoria del patriarcado. O sea, cuando se quitan todos los factores ambientales y se dejan que la culpa es de la madre porque es no sé cómo, o de la hija porque es no sé cuántos, es que ahí estamos perdidas, estamos solas. Y además digamos, nos arrinconan a una ley del silencio, que yo creo que es la que ha imperado hasta ahora, porque de repente parece que se puede hablar, ¿no? Y se puede decir, pues mi hija me cae mal o mi madre me hace cual. Y ya, bueno, siempre se enarcará un poco la ceja, pero cada vez menos, creo. Y bueno, quería acabar con esta película que no hemos visto, con esa película de Jeanne Dielman, por dos cosas. Primero, porque hay una diferencia abismal entre cuando nos cuentan cosas los hombres y nos las cuentan las mujeres, ¿no? Y yo cuando veo este tipo de cosas no puedo evitar pensar, si el último siglo de cine que hemos tenido, en vez de habernoslo contado todo hombres, nos lo hubieran contado mujeres, ¿cómo sería ahora? Pues, por quedarnos en lo que estamos hablando, la construcción de relaciones entre madres e hijas sería tan distinta, y eso me parece bastante alucinante y al mismo tiempo me parece bastante esperanzador, porque creo que la generación que viene detrás ya sí está creciendo con esto, ¿no? En España, sin ir más lejos, tenemos pues la serie de Querer, que me imagino que la habréis visto o os sonará. Tenemos no sé, Las novias del sur, que acaba de ganar el premio César, que es una maravilla. Tenemos a Celia Rico, pero también tenemos a Céline Sciamma afuera, a Kelly Reichardt, mujeres que nos están contando historias de mujeres. Y también porque quería, para terminar, dejaros este regalo, ¿no? Que para mí es un regalo, esta réplica de esa madre a su hijo. Cuando un hombre os intenta explicar cosas de mujeres, creo que la mejor respuesta que se le puede dar es no lo sabes, no eres una mujer. Qué importante hablar de las cosas también que nos han sido negadas, ¿no? Que son tabú, como dice como el título, ¿no? De esta ponencia, que son esas relaciones a veces complicadas entre las madres y las hijas. Nos quedan 5 minutos. Voy a aprovechar para hacer un pequeño recordatorio. El lunes empieza el plazo de inscripción para que enviéis vuestros relatos, vuestros artículos de opinión, las que queráis participar en el premio. Y teniendo en cuenta que acabamos de hablar de un tema que nos atraviesa a todas, este podría ser un tema sobre el que opinar. No sé si hay alguna persona del público que le quiera hacer alguna pregunta a Blanca en estos escasos 5 minutos, que si no creo que tengo aquí una candidata en primera fila. Y otra ahí también, vale. No nos callamos ni debajo del agua nosotros. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la exposición. Enhorabuena por las películas, me han encantado. No, pero te iba a decir, o sea, muchísimo mérito, pero has hecho teatro. Esto, fíjate cómo somos. Tú venías con el concepto este del will suspension of disbelief, lo de suspender el descreimiento, ¿no? Que es la manera, es un principio teatral básico, o sea, porque más que en el cine, incluso en el teatro no hay nada, o sea, los elementos escénicos suelen ser pocos y no recogen la totalidad de la escena. Y sin embargo nos lo creemos. Pues tú has hecho teatro, Blanca. Sí, gracias. Has hecho teatro porque, claro, había que hacer un esfuerzo. No sé si se ha notado, pero os juro que he sudado la gota gorda, porque he dicho, claro, me acabo de quedar sin nada. Bueno, hemos visto las películas aunque no estuvieran, es lo que te quería decir, que hemos visto las películas aunque no estuvieran. Y luego felicitarte también por el libro y por el planteamiento que hay detrás de ese libro, porque el feminismo ya de la segunda ola hizo muchísimo trabajo con el tema de la maternidad, sobre todo hacia final de la segunda ola. Adrienne Rich, Jean Lassalle, El nudo materno, todos estos textos que fueron tan importantes para todas nosotras sobre la maternidad. Y es verdad que sobre esto que llamas tú la hijidad,
no hemos trabajado lo suficiente. Y esto me lleva, y me gustaría conocer tu opinión al respecto, a un tema que me parece muy importante, que es, claro, las feministas, nuestros soliloquios. Hemos hablado entre nosotras mucho de nuestras maternidades ya, las hemos desacralizado, sabemos que hay muchas maneras de ser madre, tantas como madres somos, pero seguimos anhelando la madre perfecta que todas creemos que no tuvimos. Y eso es porque hacia afuera, hacia la sociedad, no hemos logrado de algún modo desacralizar la maternidad, es decir, no hemos conseguido destotemizarla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, entre nosotras tenemos la convicción de que podemos ser la madre que queramos ser, pero hacia afuera, como somos parte de una sociedad que sigue sacralizando la maternidad, no estamos nunca contentas con nuestra propia madre, ¿no? Por eso considero que tu trabajo es muy importante y te animo a que sigas trabajando con ese concepto que es inagotable y las representaciones, ¿no?, de la hijidad en el cine, en la literatura y en general en la cultura. Y otra vez felicitarte. Bueno, muchas gracias. En una de las películas que no hemos podido ver hablaba de eso precisamente. Bueno, Marnie la ladrona de Hitchcock, que Hitchcock yo creo que es el señor misógino que habló mucho y además él tenía muy mala relación con su madre y se nota en sus películas, ¿no? Pero hay una frase que había apuntado precisamente a raíz de esta película que no hemos visto, que es la relación madre-hija culturalmente idealizada es más importante que la realidad. Y eso es un concepto que a mí me parece que no conviene pasar por alto y que conviene reflexionar grandemente sobre eso, ¿no? O sea, hasta qué punto ese ideal de madre que tenemos es nuestro o es de esa esfera, ¿no?, que planea sobre nosotras y que, insisto, es una esfera absolutamente diseñada e ideada por hombres. Queda un minuto y como Inés, que está aquí en primera fila, también me pidió una pregunta breve y ya despedimos y pasamos a María Escario. Hola, Blanca. Nada, es brevísimo. Tú lo has mencionado de pasada, no de pasada, estaba presente en toda tu intervención el tema de los cuidados. Mi pregunta es, ¿qué papel tiene en esa relación madres, hijas, madres, la función de los cuidados? O sea, el hecho de que los cuidados históricamente, también en el presente, sigan recayendo una y otra vez en la mujer, sea madre, sea hija, sea esposa, sea abuela. Esa es la pregunta. Hombre, a ver, obviamente muchísima, o sea, te quiero decir, gran parte de las fricciones está ahí. Yo en mi libro esto lo menciono muchísimo, ¿no? O sea, los cuidados se siguen escribiendo en femenino y de hecho hay una cosa que me resultó muy reveladora, o sea, de las, digamos que mujeres que entrevisté para que me contaran su historia, todas estábamos hablando pues horas o el tiempo que fuera, ¿no?, sobre la mala relación o la relación complicada que tenían con sus madres, ¿no? Y al terminar, ya lo hacía aposta, le decía, ¿y con tu padre qué tal? Y siempre me decía, bien. Yo decía, ¿bien? Sí, bien. Sí, los sábados me llevaba al zoo. Come on, ¿sabes? Y a mí me parecía una verdadera tomadura de pelo, o sea, un señor que hacía una cosa que además es la parte lúdica, ¿no?, de lo que son los cuidados, que eso es una cosa que, mira, una socióloga que entrevisté me decía que es verdad que el reparto de cargas está empezando a ser más igualitario, pero me decía, pero ojo, porque aquí hay trampa, está empezando a ser más igualitario en el cuidado de los hijos, que es la parte de poli bueno, y además en la parte de ocio siempre, con lo cual luego cuando nos hacemos mayores, ¿a quién vamos con la lista de la compra y con las minutas y con todo esto está mal y todo esto es por tu culpa? Pues a la madre, porque la madre de repente es la figura que ha ejercido toda esa labor. Entonces, claro, es difícil luego intentar... Por eso en mi libro yo quería introducir todos estos elementos, ¿no? Porque me parece muy injusto sacarlos de la ecuación, porque si los sacamos de la ecuación es que estamos siendo nosotras mismas, insisto, injustas con nuestras madres, como mujeres también lo estamos siendo. Entonces me parecía importante. No sé si te he respondido o no. Sí. Un fuerte aplauso para Blanca.